Un herrero lisiado, escondido del mundo en su forja, le ofrece una habitación a una avergonzada cantinera por una extraña compasión. Pero al verse involucrado en su pelea, empieza a sospechar que su encuentro no fue casualidad, sino una deuda pendiente de su pasado. La forja de Jedediah Kane era un reino de hierro y fuego, un lugar donde el ruido del mundo era sometido por el rítmico golpe de un martillo. Se alzaba a las afueras de la polvorienta ciudad de Redención, medio olvidada y completamente autosuficiente. Como él mismo, el aire en su interior estaba impregnado del penetrante aroma a humo de carbón y el penetrante y metálico sabor del acero al enfriarse. Allí, Jed vivía y respiraba. Allí, él era el amo. Su obra era una sinfonía brutal, el siseo del fuelle insuflando vida a las brasas, el rugido del fuego al consumir el combustible y el golpe ensordecedor y percusivo de su martillo sobre el hierro reluciente. Estas eran las únicas voces en las que confiaba. Jedediah era un hombre hecho de los mismos elementos que dominaba. Sus hombros eran un baluarte de músculos, sus brazos gruesos como puntales de mina, y sus manos eran un paisaje de cicatrices, callos y jolín que el jabón ya no podía tocar. Pero a pesar de todo su poder, su cuerpo tenía un defecto, una única nota discordante en su sinfonía de fuerza. Se movía con una cojera leve pero constante, legado de una pierna izquierda aplastada años atrás, un recordatorio permanente del día en que la tierra lo tragó y los hombres lo abandonaron. Aquel día en la mina derrumbada le había encenado la única lesión que consideraba valiosa. La confianza era moneda de tontos. Un hombre solo podía confiar en el hierro, el fuego y la fuerza de su propia espalda. Había forjado una vida a partir de esa creencia, una existencia solitaria amurallada por el calor y el clamor incesante de su trabajo. El pueblo de Redención existía como una necesidad, un lugar donde comprar lo que no podía forjar y vender lo que tenía. Pero despreciaba sus chismes mezquinos, su falsa piedad, su ruido. La forja era su santuario y rara vez la abandonaba. Pero hoy, un cincel especializado que necesitaba para reparar la rueda de una carreta se había roto, y su reemplazo requería un acero que no tenía. Con una maldición en voz baja, que fue ahogada por el siseo de la tina de enfriamiento, se limpió las manos con un trapo aceitoso. Apagó el fuego y se preparó para enfrentarse al mundo que odiaba. El bar era el corazón purulento del pueblo, un pozo de whisky rancio, perfume barato y risas desesperadas. Jed se abrió paso a empujones por las puertas batientes. La repentina cacofonía fue un asalto a sus sentidos. Examinó la habitación con la mirada fija, buscando al comerciante que a veces vendía herramientas desde una trastienda, y entonces la vio. Estaba de pie cerca de la barra un fantasma en el humo que se arremolinaba. Su vestido era de un percal descolorido, desgastado en los codos, y su cabello era del color de la miel oscura, recogido en un mono suelto y cansado. Estaba cantando. Su voz no era fuerte ni pulida, pero sí clara, y transmitía una profunda tristeza que parecía atravesar la bulliciosa fachada de la habitación. Los hombres, sin embargo, no escuchaban la canción, la consumían con la mirada. Entonces una mano salió disparada y la agarró por la muñeca. Pertenecía a Barrett, un rico ranchero cuyas tierras y crueldad eran igualmente vastas. Era un hombre acostumbrado a tomar lo que quería. «Esa melodía es bastante triste, muchacha», dijo Barrett arrastrando las palabras con el rostro enrojecido por la bebida. «¿Por qué no vienes a cantarme algo un poco más íntimo?» Ella intentó apartarse, con una expresión de inexpresividad cautelosa y practicada. «Estoy trabajando, señor Barrett». «Esto es parte del trabajo», se burló acercándola más. Una oleada de risa burlona recorrió a sus compañeros. El dueño del bar observaba impasible. Ese era el precio de hacer negocios. Jedediah lo sintió entonces, un sordo y desconocido rugido en su pecho. Un instinto sin sentido. No era asunto suyo, esta chica no significaba nada para él. Debería darse la vuelta, buscar su herramienta e irse, pero no se movió. Observó cómo Barrett apretaba su agarre, cómo la máscara de su compostura comenzaba a resquebrajarse, revelando el miedo puro que se escondía debajo. Algo en su silenciosa y desesperada resistencia lo cautivó, una punzada aguda y dolorosa proveniente de un lugar de su memoria que mantenía enterrado en la oscuridad. Se movió antes de haberlo decidido conscientemente. No se pavoneó ni se pavoneó, simplemente cambió de postura, con una cojera casi imperceptible y cruzó la habitación. No habló, no tenía que hacerlo,
Se colocó detrás de Barret y su imponente y sólida masa, irradiando un calor silencioso y peligroso que nada tenía que ver con la forja, fue suficiente. Puso una mano pesada y manchada de hollín sobre el hombro de Barret. La presión no era agresiva, pero sí absoluta. Un peso inquebrantable que denotaba un poder inmenso y controlado. Barret se quedó paralizado, la sonrisa burlona se desvaneció de su rostro al girarse para mirar al imponente y silencioso guerrero. Vio el fuego frío en los ojos de Jedediah y el poco coraje que le quedaba tras haber estado borracho se evaporó. «Suéltala», dijo Jed. No era una petición, era una declaración de hecho, tan definitiva como un martillo golpeando un yunque. La mano de Barret se apartó de la muñeca de Clara como si se la hubieran quemado. Se tambaleó hacia atrás, con el rostro entre furia y miedo. Abrió la boca para protestar, pero al ver la mirada fija del guerrero, lo pensó mejor. Con un murmullo silencioso, en un arrebato de humillación, se dio la vuelta y salió a empujones del bar, mientras sus hombres lo perseguían a toda prisa. El dueño del bar corrió inmediatamente hacia Clara. «¿Viste lo que hiciste, Siseo? Has enfadado a mi mejor cliente. Estás despedida. Fuera». Clara lo miró fijamente, con el rostro ceniciento pero la barbilla alta. No dijo nada. Simplemente se desató el pequeño delantal manchado, lo dejó sobre la vara y caminó hacia la puerta, con la dignidad como única posesión. Jedediah la vio marcharse, con una extraña y desagradable sensación revolviéndole las entrañas. Había intervenido, se había involucrado. Se giró para irse, olvidado su recado, cuando la vio a través de las puertas batientes, de pie en la calle polvorienta, con aspecto total e irremediablemente perdido. No tenía a dónde ir. Con una maldición dirigida a sí mismo, al mundo y al instinto que no podía nombrar, la siguió hacia el intenso sol de la tarde. Ella levantó la vista al verlo acercarse, con la mirada cautelosa, esperando otra amenaza. Se detuvo a pocos metros incómodo. Sus palabras eran ásperas y toscas como el hierro fundido. «Necesito un cocinero», gruñó sin mirarla directamente. «Mi casa necesita limpieza. Necesitas un techo». Finalmente sostuvo su mirada. «Es un oficio, nada más. Trabajas como tienes una habitación. Ese es el trato». Clara miró fijamente al hombre gigantesco de rostro adusto que tenía delante. La había salvado, y ahora le ofrecía una especie de santuario, aunque sus palabras eran frías y prácticas. Había aprendido hacía mucho tiempo que la amabilidad era un mito. Pero un oficio sencillo y honesto, ese era un lenguaje que entendía. Asintió una sola vez, casi imperceptiblemente. Sin decir nada más, Jedediah se dio la vuelta y echó a andar hacia las afueras del pueblo, hacia la columna de humo negro que marcaba su forja. No miró atrás para ver si ella lo seguía. No lo necesitaba. Podía oír el suave y vacilante sonido de sus pasos en el polvo tras el un eco silencioso del ritmo pesado y rítmico de los suyos. La forja no era un hogar. Era el corazón ahuecado de una montana, una cueva de madera manchada de hollín y tierra compactada donde el único calor provenía del rugiente fuego en su centro. Para Clara, entrar era como adentrarse en el alma del herrero. Un lugar de calor formidable y resguardado, rodeado de capas de sombra. La vivienda de Jedediah era un pequeño rincón descuidado de este dominio, un catre con una manta de lana arrugada, una sola silla y una mesa manchada por años de grasa y comidas solitarias. El aire olía a hierro y ceniza. Este no era un lugar para la delicadeza. Sus primeros días juntos fueron una negociación llevada a cabo en absoluto silencio. Clara, acostumbrada al ruido y la forzada familiaridad del salón, encontró la profunda quietud de la forja a la vez desconcertante y, para su sorpresa, liberadora. Ali, nadie le exigía una sonrisa, ninguna mirada la seguía con ansias. Solo estaban el hombre, su fuego y su trabajo. Ella empezó su parte del trato imponiendo un orden sutil en su caos. Barrió el suelo, las cerdas de la escoba, un suave silbido contra la tierra compactada. Frotó la mesa hasta que la veda de la madera fue visible por primera vez en años. Lavó sus platos de hojalata y ordenó los pocos utensilios desparejados en una fila ordenada. Cada pequeño gesto era una reivindicación, una silenciosa declaración de que ella estaba allí y que no sería invisible. Jedediah observaba sus movimientos con el rabillo del ojo mientras trabajaba. Era un hombre que se fijaba en todo, en cómo un caballo se apoyaba en una pata, en la fina fractura de un trozo de acero, y la notó a ella,
Vio su forma metódica de trabajar, sus manos, aunque agrietadas y cansadas, moviéndose con una silenciosa competencia. Vio las suelas raídas de sus zapatos, desgastadas por caminos que nunca eligió. Sintió su presencia como una intrusión, una interrupción del ritmo solitario que había cultivado durante años. Sin embargo, descubrió que no era del todo inoportuna. El aroma a jabón se mezclaba ahora con el olor a carbón. El espacio parecía menos una cueva y más una habitación. Él no le habló, pero una mañana, después de regresar cojeando del pozo, con los zapatos gastados empapados de barro, encontró un cuadrado flexible de cuero grueso y una aguja curva de zapatero sobre la mesa. No había ninguna nota, ninguna explicación, solo la silenciosa provisión. Se le hizo un nudo en la garganta, tomó el cuero y esa noche cosió con esmero suelas nuevas a sus viejos zapatos. La tarde siguiente, mientras él estaba en el yunque, de espaldas a ella, con los músculos de los hombros tensándose y relajándose con cada potente golpe del martillo, él anotó un largo y desgarrado desgarrón en la espalda de su pesada camisa de trabajo. En silencio la descolgó del gancho, encontró aguja e hilo en su pequeña cartera y, con puntadas pequeñas y precisas, reparó el corte. La colgó de nuevo antes de que él se diera la vuelta. Más tarde, al ponerse la camisa, sintió la suavidad desconocida de la zurcida contra su piel. Sus martillazos vacilaron un instante. No dijo nada. Ese era su lenguaje, un intercambio silencioso de necesidades satisfechas y esfuerzos reconocidos, una moneda de cariño que no requería palabras. Para Jed las pesadillas eran una vieja y odiada compañera. Siempre lo llevaban al mismo lugar. La oscuridad aplastante y absoluta de la mina derrumbada. Sonaba con el peso sofocante de la tierra sobre él, el sabor a arenila y sangre en la boca, la sed enloquecedora e insaciable. Sonaba con gritar hasta que se le enrojeciera la garganta, sabiendo que nadie podía oírlo. Una noche el sueño fue diferente, fue más vívido. En la oscuridad, entre el terror y el dolor, oyó algo más, un sonido, débil etéreo, como el fantasma de una melodía. Era la voz de una chica, tarareando. Una melodía simple e inquisitiva que parecía surgir de la nada y de todas partes a la vez. No fue un rescate. Fue solo una presencia, un hilo de sonido en un mundo que se había convertido en una tumba silenciosa. La melodía era lo único que no era piedra, oscuridad y desesperación. Se despertó sobresaltado, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas y la mano saña aferrándose a la manta. El aire de la habitación era frío, pero estaba empapado en sudor. Su pierna destrozada latía con un dolor fantasma, un eco de la agonía que había soportado. Se incorporó con la inquietante melodía del sueño aún aferrada a los confines de su conciencia. Negó con la cabeza, descartándola como una ilusión de una mente delirante, un sueño febril nacido de la desesperanza. Había estado solo en esa mina, completamente solo. Unos días después, una frágil paz se había instalado en la forja. El incesante golpeteo del martillo se veía ahora interrumpido por los suaves sonidos de las tareas domésticas de Clara. Jed se encontró anticipando las comidas sencillas y calientes que ella le tendría preparadas, un marcado contraste con el pan frío y la cecina que habían sido su sustento durante años. Esta tarde, Clara estaba puliendo su juego de tazas de hojalata, frotándolas con un pano suave hasta que reflejaron la tenue luz de la ventana alta de la forja. Sintió un momento de una silenciosa satisfacción, una sensación tan extraña que casi no la reconoció. Este lugar era seguro. Este hombre, a pesar de su brusquedad y silencio, no le pedía nada más que el trabajo al que había accedido. Mantenía las distancias, no la miraba con lascivia ni la tocaba. Simplemente existía un baluarte de silenciosa fuerza que mantenía al resto del mundo a raya. Inconscientemente, una melodía ascendió a sus labios. Empezó a tararear un sonido suave y distraído. Era la canción de cuna de su madre, la canción que tarareaba para sí misma de niña en las montanas, la canción que tarareaba cuando se sentía sola o asustada. La canción que tarareaba años atrás frente a una mina derrumbada, una pequeña oración por el hombre atrapado en su interior. Jed estaba junto al yunque con el brazo levantado a mitad de su ataque, a punto de golpear con el martillo una herradura reluciente. El sonido de su tarareo le llegó durante la breve pausa entre el rugido del fuego y el golpe del acero. Su brazo se paralizó. El martillo detuvo su descenso. La herradura en el yunque olvidada comenzó a enfriarse, pasando de un naranja brillante a un rojo apagado e iracundo.
Era la canción, la melodía de su pesadilla. El fantasma de una melodía que lo había atormentado durante años estaba allí, ahora, en su forja, saliendo de los labios de la chica de salón que había traído a casa. Dejó caer el martillo. Golpeó el suelo de tierra con un golpe sordo y discordante. Se giró, su rostro convertido en una máscara de pura confusión y una emoción oscura y agitada que Clara no pudo interpretar. Irrumpió en la sala de estar, su cojera más pronunciada de lo que ella nunca la había visto. Se detuvo frente a ella, su corpulencia bloqueando la luz. Esa canción, exigió, con su voz grave y peligrosa. ¿Dónde la aprendiste? Clara se encogió, la taza de hojalata se le cayó de la mano. Su repentina intensidad la aterrorizó. La frágil paz se hizo añicos. Había hecho algo mal, había roto una regla que desconocía. Lo siento, balbuceó con los ojos abiertos de miedo. Era de mi madre, me la cantaba de niña. Vivíamos en las montañas cerca de la cresta norte. Jedediah la miró fijamente, con la mente dando vueltas. La cresta norte, allí estaba la mina. La miró a la cara, viéndola de verdad por primera vez, no como una chica de salón, sino como una mujer. Intentó imaginársela de niña, pero los recuerdos eran humo. Sin embargo, la canción era real. Era lo único real en aquella oscuridad. No dijo nada más. Se giró, con movimientos rígidos y extraños, y regresó a la forja, dejando a Clara de pie junto a la mesa, con el corazón latiendo con fuerza por un miedo que no entendía. La canción de cuna de su madre, ahora un misterio extraño y amenazador, flotaba en el aire entre ellos. La canción de cuna rompió la serena paz de la forja, dejando tras sí un silencio tenso y fracturado. Jedediah se refugió en su mundo de trabajo, pero el ritmo de su martillo era diferente ahora. Era más duro, más frenético, como si intentara arrancar la inquietante melodía de su mente. Era un hombre a la deriva en un mar de recuerdos imposibles, y la canción era una corriente que lo arrastraba hacia una orilla que no quería afrontar. Evitaba mirar a Clara. Su silencio se había convertido en un muro de confusión y agitación. Clara, a su vez, se movía por la forja como una cierva asustada. La emoción cruda que había visto en el rostro de Jedediah la había aterrorizado. No comprendía su origen, pero sabía que ella era la causa. Se hizo más pequeña, más silenciosa, fregando los suelos con una energía desesperada, manteniendo la cabeza gacha y su tarareo en silencio. Temía haber roto los frágiles términos de su pacto tácito y que, en cualquier momento, él la expulsara de vuelta al mundo que ya la había devorado y escupido una vez. El mundo exterior no tardó en imponerse. Unos días después, un hombre de aspecto nervioso llamado Henderson, dueño del establo del pueblo y que abastecía a Jed con sus carretas de carbón, llegó a la forja con el sombrero apretado entre las manos. Jedediah empezó, con la mirada fija y nerviosa en la casa principal donde Clara tendía la ropa. Tengo malas noticias. Jed se secó una fina capa de sudor de la frente con el dorso del brazo, con expresión sombría. Dilo, Henderson. Soy Barrett, susurró el establo acercándose un paso. Pasó esta mañana. Dijo que si te vendo un saco más de carbón, me arruinaría. Sus contratos de transporte, sus caballos. Jed me arruinaría. Tengo una familia. Las manos de Jedediah se apretaron en puños a sus costados, así que la serpiente había empezado a apretar. No fue un ataque directo, sino una lenta estrangulación diseñada para aislarlo, para cortarle el sustento a su forja. Era una táctica de cobarde y lo llenó de una rabia fría y clara. «Entiendo», dijo Jed, en voz peligrosamente baja. Se dio la vuelta y regresó a su yunque sin decir una palabra más, dejando que Henderson se retirara con una mirada culpable hacia atrás. Su furia era algo limpio y ardiente, como el fuego de su forja. Barrett pensó que podría intimidarlo, que podría usar su influencia para matarlo de hambre. Pero Jedediah Kane había mirado al corazón negro de la tierra y había sobrevivido. Había conocido la verdadera inanición. Las amenazas de un hombre rico no eran nada en comparación. Pero esto ya no se trataba solo de él. Pensó en Clara en su interior, su presencia silenciosa y diligente, una extraña nueva presencia en su vida. Barrett hacía esto por ella, y la comprensión de que este hombre poderoso y cruel llegara a tales extremos para castigar a una mujer a la que no le quedaba nada leno, a Jed de un instinto protector tan feroz que lo impactó. No lo permitiría. Había pasado años ocultándose del mundo, pero no se escondería de esto. Esa tarde,
Salió de la forja no para buscar provisiones, sino para una confrontación. Camino hacia el centro del pueblo. Su cojera se acentuaba por la ira que lo recorría. Encontró a Barrett, dando la razón en el porche de la tienda, riendo con un grupo de peones. Jed no alzó la voz, no los desafió. Simplemente subió los escalones y se quedó frente a ellos, su corpulenta figura bloqueando el sol de la tarde, dejando a Barrett y sus hombres en la sombra. «Barrett», dijo con una voz grave que atravesó las risas. El ranchero levantó la vista, y su sonrisa se transformó en una mueca de desprecio. «Mira lo que ha escupido el fuego. Vienes a pedirme tu carbón, herrero». «Vengo a decirte algo», dijo Jed, con los ojos como astilas de pedernal. «Tus asuntos son conmigo, no con Henderson, ni con la oficina de carga, ni con ella». Barrett se puso de pie, intentando usar su altura y riqueza para imponer su dominio, pero la mera presencia de Jed lo eclipsaba. «Ella es asunto mío. Me avergonzó. Necesita que le den una lección». «Entonces intenta dármela tú», replicó Jed, acercándose medio paso. «Si quieres arreglar algo, arréglalo conmigo, pero dejarás de exprimir a este pueblo para legar a ella, la dejarás, y a mi trabajo. Fuera de esto, esta es la única vez que te lo diré». El aire en el porche se volvió denso y pesado. Los habitantes del pueblo que habían estado merodeando se detuvieron a observar con los ojos abiertos de par en par. Nadie le hablaba hacia Barrett, pero nadie había visto nunca hacia Jedediah Cane, no al herrero solitario y cojo, sino a un hombre que irradiaba una silenciosa e inquebrantable promesa de violencia. Barrett miró fijamente la fría e inquebrantable mirada de Jedi. Por primera vez, no vio a un paria lisiado, sino a un hombre que no tenía nada que perder y, por lo tanto, era inquebrantable. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Con una última mirada de odio, empujó a Jed y salió del porche pisando fuerte, seguido por sus hombres. Jed no lo vio irse. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia su forja. El peso de las miradas del pueblo en su espalda. Había cruzado la línea, dejando el refugio de su soledad para permanecer al descubierto. No sabía cuánto le costaría, pero mientras caminaba supo, con una extraña y desconcertante certeza, que lo volvería a hacer. Clara lo había visto todo desde el escaparate del comercio, donde había ido a comprar harina. Vio a Jed defenderla, lo vio enfrentarse al hombre que la atormentaba en sus pesadillas. Lo vio convertirse en su escudo, su corazón que creía muerto y enterrado hacía tiempo. Dio un vuelco doloroso y esperanzador. Se apresuró a regresar a la forja, con la mente hecha un torbellino de gratitud y miedo. Sintió que tenía que hacer algo para corresponder a ese inmenso y aterrador acto de lealtad. Empezó a limpiar su pequeña vivienda con una energía febril, necesitando poner orden en una pequeña parte de un mundo que acababa de sumirse en el caos. Mientras barría cerca de su cuna, la escoba golpeó una tabla suelta del suelo. Curiosa se arrodilló y la levantó con los dedos. Debajo había un espacio pequeño y poco profundo y dentro una caja de hojalata. No estaba cerrada. Con manos temblorosas levantó la tapa. Dentro yacían las pocas posesiones que un hombre como Jedediah Cane consideraría dignas de esconder. Un reloj de plata deslustrado que hacía tiempo que había dejado de soñar. Una fotografía detenida, en ferotipo de un hombre y una mujer de aspecto severo que debían de ser sus padres. Y allí, en el fondo acurrucado en un retal de lana, había un pequeño pájaro de madera toscamente tallado. El aire abandonó sus pulmones de golpe. El tiempo pareció detenerse. No podía ser. Era una tala sencilla, algo que un niño podría talar, pero la forma del ala, la muesca en la madera donde se había resbalado el cuchillo. Era inconfundible. Y era suya. Era el pájaro que había encontrado aferrado en la mano del hombre de la mina. El pájaro que había tomado como recuerdo, un recordatorio secreto de la vida que había tocado en la oscuridad. Lo había perdido un año después, cuando la propiedad de su familia fue confiscada y sus pocas posesiones dispersas. Había llorado su pérdida como a una amiga, y estaba allí. Su mente luchaba por dar sentido a lo imposible. La canción, la cresta norte, el pájaro, era él. El hombre que había salvado era el hombre que acababa de salvarla a ella. Sus dedos se cerraron alrededor del pequeño pájaro de madera, sintiendo su solidez y real en la palma de su mano.
Su corazón latía con fuerza en su pecho, un tambor salvaje y frenético. Oyó sus pasos fuera de la puerta, pesados y cojeando, regresando de la forja. Él venía, y él la sostenía la verdad imposible, la verdad que cambia el mundo, en su mano. Jedediah entró en sus aposentos. La tensión de su enfrentamiento con Barret aún le oprimía los hombros. Estaba cansado, no por el esfuerzo físico, sino por la tensión de estar en un mundo que había abandonado hacía mucho tiempo. Esperaba encontrar a Clara tal como la había dejado, una sombra silenciosa moviéndose en el fondo de su vida. En cambio, la encontró arrodillada en el suelo junto a su catre, con la tabla suelta levantada y la caja de hojalata de su pasado abierta ante ella. En su mano sostenía el pequeño pájaro de madera. Un destello de ira ardiente y posesiva lo invadió. Ese era su espacio, su pasado. Las pocas reliquias que había considerado dignas de conservar no eran para ella. ¿Qué haces?, preguntó, con un gruñido bajo que contenía toda la frustración del día. Clara se estremeció ante la dureza de su tono, pero no soltó el pájaro. Se puso de pie lentamente, con el rostro pálido y los ojos abiertos por una emoción que él no pudo descifrar. Le ofreció la tala en la palma de la mano, como si fuera un ser vivo. «¿De dónde la sacaste?», susurró con voz temblorosa. Ed frunció el ceño, su ira se mezclaba con la confusión. «La tale», dijo con desdén. «Hace mucho tiempo, no importa. Devuélvela». «Sí importa», insistió acercándose un paso. El miedo en sus ojos se mezclaba con una luz desesperada y creciente. «Encontré este pájaro en la mina Northridge hace años». Tragó saliva con dificultad, bajando la voz. Cada palabra era una piedra cuidadosamente colocada que construía un puente imposible entre ellos. «La encontré con un hombre que estaba atrapado allí, enterrado vivo». El mundo se detuvo. El rugido de la forja, los sonidos lejanos del pueblo, el latido de su propio corazón. Todo cesó. Las palabras flotaron en el aire, resonando en el repentino y profundo silencio. La mina Northridge. Jedediah la miró fijamente, su mente se negaba a procesar lo que decía. Era una coincidencia, tenía que serlo. Una tala similar, un truco de la memoria. Pero entonces su mirada se posó en el pájaro que ella sostenía, el resbalón del cuchillo en el ala, la veta específica de la madera que había raspado con la una en la oscuridad. Y recordó el zumbido, la débil y fantasmal canción de cuna que había sido su única compañía en aquella tumba negra y silenciosa. La canción que él había tarareado en esa misma habitación hacía apenas unos días. Se tambaleó hacia atrás, apoyando la mano en la pared para estabilizarse. Su pierna destrozada, que había cargado con su ira desde el pueblo, cedió de repente. El recuerdo, que durante años había descartado como un sueño febril, una alucinación nacida de la sed y la desesperación, regresó con la fuerza de un golpe físico. El pequeño hilo de agua que había aparecido en la roca cerca de su cara. El diminuto trozo de carne seca que había encontrado, creyendo haberlo imaginado. No era un sueño, no era un fantasma. Era ella. Esta mujer, esta chica de salón a la que había rescatado por una compasión áspera e injustificada, esta criatura silenciosa y cansada que había estado viviendo bajo su techo, ella era la razón por la que estaba vivo. «Fuiste tú», susurró las palabras arrebatadas a sus pulmones. La ira se desvaneció, consumida por una oleada de asombro tan inmensa que lo hizo caer de rodillas. Los muros que había construido alrededor de su corazón, el cinismo que había forjado con fuego y traición, se derrumbaron. La miró de verdad, y no vio a la mujer caída que el mundo veía. Vio a un ángel que había descendido a su tumba y había impedido que su alma se extinguiera. «No sabía qué más hacer», susurró Clara, con lágrimas corriendo por su rostro. Solo era una niña, era demasiado pequeña para mover las rocas. No podía dejarte, simplemente, no podía dejarte morir sola en la oscuridad. Le debía la vida. Comprenderlo fue un peso y una liberación a la vez. La extraña e instintiva atracción que había sentido en el bar, la inexplicable necesidad de protegerla, nunca había sido compasión. Era la profunda y primitiva llamada de un alma que reconocía a su salvadora. La deuda era absoluta, algo de sangre, huesos y aliento. Extendió la mano temblorosa, y sus dedos callosos y manchados de jolín rozaron su mejilla, enjugando una lágrima con una ternura que desconocía poseer. «Me salvaste»,
dijo con la voz ronca por una emoción que no había sentido en una década. Todos estos años pensé que estaba sola. Pensé que estabas muerta, confesó ella, con la voz cargada por el recuerdo. Cuando finalmente llegaron a la mina una semana después de habías ido, regresé y encontré el pájaro. Era todo lo que quedaba. Lo guardé. Era mi secreto. Su pasado compartido, una historia contada en dos mitades, finalmente se completó en el aire polvoriento e iluminado por el fuego de la forja. El lejablo de la oscuridad, la desesperación, la sensación de que sus compañeros lo habían abandonado. Le contó cómo su zumbido, un sonido que creía haber inventado su mente, era lo único que le impedía abrazar la locura que lo invadía. Ella, a su vez, le contó su miedo de arrastrarse hasta la entrada de la mina cada día, de dejar las pequeñas ofrendas de agua y comida y luego huir antes de que nadie pudiera verla a ella. Había sido una niña, impulsada por un simple y profundo impulso de compasión que no le había costado nada y a él le había dado todo. Ya no eran solo un herrero y una chica de salón unidos por un oficio práctico. Eran dos almas inextricablemente unidas por un momento de oscuridad, un secreto guardado durante años, una deuda que jamás podría saldarse pero que ahora, por fin, podía reconocerse, en la quietud de la forja, rodeado de las herramientas de su oficio y los fantasmas de sus pasados. Jedediah Cane miró a Clara Maeve y sintió la primera calidez verdadera que había conocido desde la última vez que el sol le tocó el rostro. La revelación se apoderó de la forja y, por un día, el mundo pareció contener la respiración. El sonido metálico del martillo era más suave. El rugido del fuego menos una defensa y más un hogar. Jedediah se movía con una nueva y silenciosa reverencia. Observaba a Clara mientras realizaba sus tareas, y ella sentía su mirada, ya no la cautelosa evaluación de un extraño, sino algo más profundo, algo parecido al asombro. Habían hablado del pasado y al hacerlo habían abierto el presente. El espacio entre ellos ya no estaba lleno de silencio, sino de una historia compartida, no contada, más unida que cualquier promesa. Pero el mundo exterior a la forja no los había olvidado. Barrett, atormentado por su humillación pública, no era hombre que dejara un desaire sin respuesta. Su orgullo, una vez herido, se había convertido en una rabia feroz y obsesiva. Había sido desafiado por un herrero lisiado y una mujer a la que consideraba su propiedad. Semejante insulto solo podía purificarse con violencia. Llegaron al anochecer. 4 de ellos cabalgando no con la arrogancia de unos matones, sino con la sombría determinación de hombres decididos a la destrucción. Jed los vio desde la puerta de la forja, siluetas oscuras contra un atardecer rojo sangre. Esta vez no había pretensiones, no había negociación. Barrett frenó su caballo en el centro del patio, con el rostro convertido en una máscara de fría furia. «Ya no quiero hablar más, Cane», bramó, su voz impregnando el aire quieto del atardecer. «Me llevo a la chica, y voy a quemar esta pocilga hasta los cimientos». Jed salió de la forja, limpiándose las manos con un trapo. Se movía sin prisa. Su cojera era un contrapunto firme y rítmico a la energía nerviosa de los caballos. No era el mismo hombre al que Barrett se había enfrentado en el porche del almacén. El cinismo en sus ojos había dado paso a una fría y dura certeza. «No harás ninguna de las dos cosas», dijo Jed con voz serena. «¿Tú y qué ejército?», preguntó Barrett con desdén, desmontando. Sus hombres se desplegaron, flanqueándolo con las manos en las armas. Respondió Jed con sencillez. Clara apareció en la puerta de la casa con una pesada sartén de hierro fundido en la mano. Tenía el rostro pálido, pero la barbilla alta. Se había pasado la vida huyendo de hombres como Barrett. Esta noche no volvería a huir. Estaba en su propio terreno, junto a un hombre que le había enseñado lo que era defenderse. La lucha estalló con una furia primitiva. 2 de los hombres de Barrett cargaron contra la forja. Jed se enfrentó al primero con una fuerza impactante por su velocidad y brutalidad. Esquivó la torpe embestida del hombre. Lo agarró por el cuello y aprovechó el impulso para estrellarlo de cara contra el pesado yunque. El hombre se desplomó en el suelo con un gemido espantoso. El segundo atacante fue más cauteloso y sacó un cuchillo. Jed retrocedió con los ojos entrecerrados y las manos vacías. El hombre se abalanzó. Jed no buscó un arma. Agarró la herramienta más cercana,
unas tenazas pesadas que sostenían una vara de hierro con una punta de color rojo cereza aún brillante. Blandió las tenazas en un arco abrasador. El atacante gritó cuando el metal brillante impactó en su brazo, soltando el cuchillo y retrocediendo a trompicones, con la ropa ardiendo. Mientras Jed se ocupaba de los hombres en la forja, Barrett cargó hacia la casa, con la mirada fija en Clara. «Eres mía». Rugió con el rostro desencajado por la rabia. Clara no gritó, no retrocedió. Mientras él subía los escalones a toda velocidad, él ablandió la pesada sartén de hierro con todas sus fuerzas. La sartén impactó contra su cabeza con un ruido ensordecedor. Barrett se tambaleó de lado aturdido con una expresión de absoluta incredulidad en el rostro. Sacudió la cabeza para despejarse. Su rabia se había vuelto asesina. Se abalanzó sobre ella de nuevo, pero una nueva fuerza lo interceptó. Uno de sus hombres, el que Jed había lanzado contra el yunque, se había recuperado lo suficiente como para reincorporarse a la lucha. Agarró a Clara por detrás, sujetándole los brazos. «¡La tengo, jefe!» gritó. Jed lo vio desde la forja y un rugido áspero y protector brotó de su garganta. Empezó a avanzar, pero el segundo hombre, el del brazo quemado, se interpuso en su camino. Su rostro era una máscara de dolor y odio. Clara, forcejeando con su captor, vio que Jed estaba atrapado. No la invadió el pánico, una concentración fría y clara sí. Hizo lo que siempre había hecho para sobrevivir, usó su ingenio. Con un movimiento repentino y desesperado, pateó hacia atrás y su talón impactó contra un cubo grande y lleno de agua templada que estaba junto a la puerta de la forja. El cubo se volcó, derramando un torrente de agua fría y grasienta sobre el suelo de tierra compactada. El hombre que la sujetaba resbaló y sus botas perdieron todo agarre. Mientras se agitaba, su agarre se aflojó por una fracción de segundo. Era todo lo que Clara necesitaba. Se liberó, agarrando un puñado de fino polvo de carbón de un contenedor cercano y arrojándoselo directamente a los ojos. El grito, cayendo de rodillas, aranándose la cara. El camino hacia Jed estaba despejado. El enfrentamiento final estaba cerca. Barrett, recuperado del golpe de sartén, se enfrentó a Jedediah, quien se interponía entre él y Clara. La pelea ya no era una cuestión de negocios ni de orgullo, era algo primitivo. Barrett atacó con un golpe salvaje dirigido a Jed. Jed recibió el golpe, cuya fuerza lo hizo tambalearse hacia atrás, pero no cayó. Lo absorbió, con los pies plantados en la tierra de su hogar, y entonces se defendió. No era un luchador, sino un hombre de inmensa fuerza concentrada. Sus puños eran martillos. Su determinación era de hierro. Luchó por los años de soledad, por la agonía en la oscuridad y por la mujer que le había traído la luz. La lucha fue corta, brutal y decisiva. Dejó a Barrett hecho un bulto roto y quejumbroso en el suelo. Se hizo el silencio, roto solo por el crepitar del fuego de la forja y el sonido entrecortado y desesperado de sus propias respiraciones. Jed permaneció de pie junto al cuerpo derrotado de Barrett, con el pecho agitado y los nudillos ensangrentados. Clara se acercó a él, con la sartén vacía aún aferrada en la mano. Ambos estaban magullados, exhaustos y cubiertos por la mugre de la pelea, pero estaban de pie. Juntos, y en la luz ardiente y menguante de la forja, salieron victoriosos. El silencio que se hizo tras la pelea fue más denso que cualquier sonido. Estaba impregnado del olor metálico de la sangre, el hedor cobrizo del miedo y el profundo y estremecedor alivio de haber sobrevivido. Jedediah se quedó de pie entre los escombros de su patio con el pecho agitado, los nudillos en carne viva y sangrando. Barrett y sus hombres estaban atados y sometidos. Sus gemidos eran el único sonido en la creciente oscuridad. Clara se acercó a Jed, con el rostro manchado de holín y la sartén de hierro aún colgando de su mano. Sus ojos se encontraron con los de él, y en esa mirada compartida, toda una vida de palabras no dichas cruzaron entre ellos. Habían sido dos almas solitarias y heridas. Ahora eran compañeros, aliados forjados en el calor y la violencia de esta batalla compartida. ¿Estás herido?, preguntó ella, con una voz apenas susurrante. Él negó con la cabeza, aunque le dolía todo el cuerpo. «Lo estás». Esbozó una leve sonrisa temblorosa. No creo que vuelva a pedirme que cante para él». No hubo triunfo en su victoria, solo un profundo agotamiento que los dejó exhaustos y la creciente certeza de que finalmente estaban a salvo. Dejaron a Barrett y a sus hombres atados para el sheriff,
a quien buscarían por la mañana, y se retiraron al santuario de la forja. En el interior, bajo el cálido y constante resplandor del fuego, la realidad de lo que habían soportado comenzó a asentarse. Clara atendió con delicadeza los cortes en las manos de Jedediah, su tacto tan suave como la canción de cuna que tarareaba. Él la observaba con el corazón como un peso pesado y desconocido en el pecho. Los muros que con tanto cuidado había construido a su alrededor no solo habían sido derribados, habían sido completamente demolidos. Cuando terminó, él le tomó la mano, acariciándole el dorso con su pulgar calloso. Clara comenzó, con la voz ronca por una emoción que no podía identificar. Él la esperó con la mirada fija. Cuando estaba en esa mina, dijo las palabras surgiendo lenta y dolorosamente, estaba listo para morir. Me había rendido. Mis compañeros me abandonaron, el mundo me había olvidado. No quedaba nada más que oscuridad. Miro sus manos unidas. Pero entonces estabas tú. Esa canción, esa agua, no solo salvaste mi cuerpo, salvaste algo más, la parte de mí que pensaba que no quedaba nada bueno en este mundo. Finalmente levantó la vista hacia ella, y ella vio la cruda y dolorosa vulnerabilidad que había ocultado al mundo durante tanto tiempo. Todos estos años lo consideré una deuda, un peso que nunca podría pagar, pero estaba equivocado. Se puso de pie, ayudándola suavemente a ponerse de pie. Estaba frente a ella. Ya no era un guerrero brusco ni un recluso cínico, sino un hombre al descubierto. No es una deuda, dijo con la voz cargada de sentimiento, es la base, es lo único en mi vida que fue verdaderamente real, protegerte, estar contigo, no es un pago, es la única razón por la que me salvaron, es mi propósito. Las lágrimas corrían por el rostro de Clara, pero por primera vez en su memoria no eran lágrimas de tristeza ni miedo. Eran lágrimas de regreso a casa. Él la veía no como una mujer caída, a la que rescatar, sino como la piedra angular de su vida. Le secó suavemente una lágrima de la mejilla. Te amo, Clara Maeve. Creo que te amo desde el momento en que te oí tararear esa canción. Creo, susurró ella, con la voz entrecortada, que te he estado buscando desde el día que dejé un pájaro de madera en una mina oscura. Bajo la cabeza y la besó. Un beso que no era de pasión sino de reconocimiento. Fue un beso de profunda gratitud, de historia compartida, de dos mitades rotas que finalmente, imposiblemente, se unían. La primavera llegó al valle, no con una explosión repentina, sino con una persistencia suave y decidida, como el amor mismo. Los fuertes vientos se suavizaron en brisas que traían el dulce aroma de lupinos y tierra fresca. La forja ya no era un lugar solitario. Si bien el sonido del martillo aún resonaba durante el día, ahora lo acompañaba el suave canto de Clara mientras trabajaba en el pequeño y floreciente jardín que había plantado junto a la puerta. Una sencilla cortina, del color del cielo de verano, colgaba ahora en la ventana de la vivienda y sobre la repisa de la chimenea. Pulida y orgullosa, posaba un pequeño pájaro de madera. Una tarde, Jedediah terminó su trabajo en el yunque. No estaba forjando una herramienta ni un arma. Estaba dando forma a una delicada y retorcida pieza de hierro que, con unas horas más de trabajo, se convertiría en un enrejado para los rosales trepadores que Clara había plantado. Se limpió las manos y caminó hacia la puerta, apoyándose en el marco. La observó, arrodillada en la tierra, cuidando su pequeño huerto de flores. Ella levantó la vista, sintió su mirada y sonrió. Era una sonrisa que iluminaba todo su rostro, una sonrisa de paz pura y sin adulterar. Había pasado años escondido en las sombras, creyéndose un hombre definido por la traición y una deuda aplastante, pero se había equivocado. Una deuda, ahora lo sabía, solo era una carga si la veas como algo que había que pagar y olvidar, si la veas como un comienzo, como una base sobre la que construir una nueva vida. Podía convertirse en la granel mejor regalo de todos. Ya no era un hombre endeudado, era un hombre que finalmente, tras una vida de búsqueda, había encontrado algo a lo que valía la pena aferrarse, y nunca lo soltaría.
If you believe that our pasts are never truly gone and that the most profound connections are forged in darkness, then subscribe and hit the bell so you never miss a story. Because the deepest debts are not paid, they are lived.